Bueno, ¿me escuchan? Sí, Ok. Sí. Mi Zoom falló por un momento. Tengo un detalle aquí con el espacio en mi partición raíz en este sistema operativo. Y como el video se está grabando, creo que lo guarda en TMP. Y se llena el espacio, estoy al 90 y tantos de espacio en disco y cuando se llena, pues se muere Zoom. Lo bueno que el video sí se guarda. Entonces, si me pasa eso de nuevo, ya saben por qué, ¿no? Según yo aquí tengo el 90 y tantos por ciento, el 90 y como 5% libre de espacio, entonces yo espero que me alcance para acabar la clase, ¿no? Ok, les voy a compartir, voy a empezar a grabar. ¿Estoy grabando? No sé si estoy grabando. Sí, sí está grabando. Ok, voy a compartirles el siguiente tema, PDF del tema 6. Apuntes, PDF, tema 6. Ok. Este es el último tema de modelado. Entonces, también es un tema no muy largo. Implica que lo vamos a acabar pronto, muy probablemente el próximo lunes. Entonces, pues abusados, ¿no? Con lo que hay que entregar. Ok, el último tema se refiere a normalización. Ok, tema también importante en bases de datos. A lo largo del semestre hemos estado platicando, ¿no? ¿Qué es la normalización? O sin querer, la hemos estado usando. Ahorita con lo que hemos nosotros hecho, con lo que hemos aprendido de modelado, sin querer o sin darnos cuenta, hemos estado normalizando, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos que crear más tablas o dividir los datos en n tablas significa normalizar, normalizar, normalizar? Entonces, en este tema vamos a formalizar esos conceptos, vamos a ver que existen niveles y al final del tema ustedes deberían de ser capaces, ¿verdad? De nada más de ver una tabla, decir qué tan normalizada está, ¿no? En qué nivel de normalización se encuentra. ¿Ok? Entonces, a nivel general, ¿qué es la normalización? Es un proceso que se emplea para, uno, corregir posibles anomalías que haya en la estructura de las tablas y, obviamente, reducir redundancia, ¿no? Básicamente esa es la tarea del proceso de normalización, de quitar posibles anomalías que haya al tener los datos juntos y la otra, separarlos en un conjunto de tablas para eliminar esas anomalías y por otro lado eliminar la redundancia. Ok. ¿Cómo se realiza el proceso de normalización? Bueno, se hace a través de la aplicación de una serie de pasos que se les conoce como formas normales. ¿Ok? Otra manera de verlos es a través de niveles, ¿no? Entre más arriba estemos en el nivel, significa que tenemos un nivel de normalización o una forma normal más grande, más alta. ¿Ok? Entonces, eso nos lleva a la siguiente lista. Hay un conjunto de niveles de normalización que son los que comúnmente se pueden encontrárselos en la práctica. Hay hasta una quinta forma normal, ¿no? Pero bueno, digamos que las más comunes son estas 5 formas que ven aquí. Primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal de Boyce Code y cuarta forma normal, ¿no? Todas estas vamos a ver cada una de ellas, ¿ok? Poco a poco. Y bueno, ver cómo se normaliza, cómo se vería un diseño, ¿no? Un diseño de base de datos lo podemos homologar a segunda forma normal o a tercera, dependiendo qué tanto querramos normalizar. ¿Ok? Hay que tener cuidado, ¿no? Porque no siempre un mayor nivel de normalización es lo que se quiere. Y podemos caer en irnos a los extremos, podemos tener ventajas y desventajas, ¿no? Como todo en bases de datos. Si normalizamos demasiado, ¿qué beneficio vamos a tener? Que prácticamente no vamos a tener anomalías. Ahorita vemos a qué me refiero con esas anomalías.
y tampoco redundancia. O sea, la redundancia va a ser prácticamente nula. Esa sería nuestra ventaja. Pero la desventaja es que al tener un mayor nivel de normalización implica más tablas, y más ligas, ¿no? Más relaciones entre ellas. Entonces, si yo quiero recuperar datos, ahora tengo que ligar tablas. Entonces nos puede pegar en desempeño, ¿ok? En esa parte de aquí, en desempeño. Algo similar ocurre, pero ahora sí estamos hasta abajo, ¿no? Si de plano no normalizamos nada, ahora ¿cuál va a ser el problema? Que pues vamos a tener demasiada de redundancias o de entrada y la ocurrencia de anomalías que pueden ser de inserción, de modificación o de eliminación. Pero la ventaja va a ser pues es que el desempeño no se va a ver tan comprometido porque al tener una sola tabla, pues los datos se consultan de ahí mismo y no pasa nada, ¿no? Típicamente, como dice aquí, en la industria, en la práctica, casi siempre la gran mayoría de los diseños de base de datos llegan hasta el nivel 3 de normalización, hasta ahí se quedan. Digamos que ese es un nivel aceptable para la mayoría de aplicaciones transaccionales, por ejemplo, ¿no? Bancos, qué sé yo. Por lo tanto, aquí igual vamos a tratar de seguir esa misma idea, ¿no? Y bueno, vemos las demás, obviamente. Entonces, pues esto es lo que dice aquí les comentaba. ¿Por qué podemos tener penalizaciones? Porque, bueno, se va a requerir operaciones join para poder ligar a esas tablas. Ok. Al proceso inverso se le conoce como denormalización. Puede haber ocasiones en donde ya tengamos una base de datos hecha que esté demasiado normalizada y nos piden, oye, ¿sabes qué? Pues bájale a tu nivel de normalización porque nos está pegando en desempeño. Entonces ahí aplicaría un proceso de normalización, o sea, hacerlo lo inverso, ¿no? Bueno, para ilustrar todo este tema, vamos a basarnos en una muestra de datos que originalmente fue guardada en archivos, ¿no? O en formato tabular. Entonces no tiene absolutamente ningún nivel de normalización, todo está junto, ¿ok? Entonces vamos a aprender cómo podemos ir normalizando poco a poco, ¿no? Cómo podemos mejorar esto. Lo primero es que vamos a leer las reglas de negocio, ¿no? Que tiene esta tabla de datos, ¿no? Dice que hacen referencia a las faltas y a las calificaciones de los alumnos de una universidad en donde cada alumno pertenece a una carrera, ¿no? El alumno tiene su carrera asignada y se guardan las faltas y las calificaciones pues de los cursos que ha tomado, ¿no? Por ejemplo, este primer registro, más bien el tercero, ¿no? Hace referencia a la asignatura Cálculo 1 y para un determinado estudiante tiene ciertas faltas y ciertas calificaciones. Entonces, los datos están guardados de esa manera, ¿no? Entonces, primer punto, vamos a checar, bueno, ¿qué hay de malo con esta tabla, ¿no? ¿Habrá anomalías? ¿Habrá redundancia? Creo que ustedes ya más o menos vieron, ¿no? De entrada, quisiera que analizáramos y me digan qué columnas representarían a una redundancia necesaria y a una redundancia innecesaria, ¿no? ¿Se acuerdan de esas dos ideas que en algún momento platicamos? Entonces, ¿qué me dirían de número de estudiantes? ¿Será necesaria o innecesaria? O más bien, primero que nada, ¿hay redundancia aquí en este atributo? Sí. Yo no. Sí. Sí, ¿no? Porque se repiten algunos valores, ¿no? 1002, por ejemplo, 1002. Ahora, ¿será una redundancia necesaria o innecesaria? Innecesario. En este caso es necesaria, ¿no? Necesito varios registros porque guardo las faltas de varias asignaturas, ¿no? De varios cursos. ¿El nombre hay redundancia con el nombre? Sí. Sí, también. Sí. Okay. ¿Y será necesaria o innecesaria? Necesario. Necesario. ¿Es necesario que el nombre de una persona aparezca varias veces? Estaría mejor con el número, ¿no? Exacto, con el número es suficiente, ¿no? Para hacer referencias. No. Pero el nombre es necesario que varias veces aparezca la palabra Juan. No. 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 No, ¿verdad? Entonces esto sería
Innecesario. Una redundancia innecesaria. Algo parecido pasaría con Los apellidos. los apellidos, ¿no? No es necesario que escribamos varias veces el apellido, ¿no? Aunque lo escribamos una, pues basta, ¿no? Sí. Sería muy raro que llegara a cambiar aparte, ¿no? El apellido. ¿No? La clave de la asignatura, ¿necesaria o innecesaria? Necesario. 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 Esta sí es necesaria, ¿no? Porque para poder ligar con la clave nos basta. El nombre de la asignatura, Innecesario. Necesario. innecesaria, muy bien. Créditos de la asignatura, Innecesario. Necesario. Necesario. necesaria. O No, sea, innecesaria. Pues es que Necesario. cada... son los créditos de la asignatura, no las calificaciones. Innecesario. Pero Innecesario. cada materia tiene un número diferente de créditos, ¿no? Así es. Pero con la clave de asignatura se podría obtener, ¿no? ¿Es correcto? Sí, sí. Entonces es innecesaria. O sea, Ah, ¿para qué quieren que aparezca varias veces los créditos de la misma asignatura? Por ejemplo, aquí, ¿no? Altura. Cálculo 1 y aparece 2 veces, ¿no? Y también, ¿para qué quieres que aparezca cálculo 1 varias veces? Con que aparezca, ¿quién? Su clave es suficiente, ¿no? ¿Sí lo visualizan? Sí. Sí. Muy bien. ¿Las faltas serán necesaria o innecesaria? ¿necesaria? Innecesario. Esa sí es necesaria. ¿Por qué? Y de hecho yo les preguntaría, ¿hay redundancia? No. No. Aquí ni siquiera hay redundancia, ¿no? Porque alguna vez un alumno, fíjense, me dijo, ¿cómo no? Mira, aquí hay un 2 y aquí hay otro 2. Ah, ¿Estás de acuerdo que eso no es redundancia? no. O No. sea, que 2 alumnos hayan coincidido que tengan 2 faltas, eso no es redundancia, ¿no? Porque realmente no es un mismo dato, porque pertenecen a tuplas distintas, ¿no? Ok. Algo parecido pasa con la calificación, ¿no? Faltas y calificaciones en realidad ni siquiera son redundantes, ¿están de acuerdo? Sí. Ok. Es importante que esto quede claro, ¿no? Abusados, porque de este primer análisis es la posibilidad de que nos equivoquemos o hagamos todo bien en el proceso de normalización. ¿Ok? Entonces, si de diferentes instancias hay diferentes datos, aunque sean los mismos datos, no hay redundancia. No es regla, pero es que eso va a depender de las reglas de cada caso. Porque estás de acuerdo aquí en el de faltas. O sea, ¿qué pasaría si ya les hubiera puesto el número 2 en todos los registros? Ustedes me dirían, nada más de ver muchos números iguales, me dirían que es redundante. No. En este caso, no. Porque son las faltas que obtuvo un alumno y ya, que hayan coincidido, pues otra cosa. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, a decir que aquí álgebra se repite n veces, ¿no? Porque aquí está definiendo el nombre. ¿De qué depende esta cadena? Nada más de la pura clave, ¿no? Entonces no es necesario repetirla. Pero aquí, las faltas de qué dependen de cada alumno, ¿no? Entonces, por lo tanto, no. Y de la materia, ¿no? Y de la materia, exacto. Entonces no implica que sea una redundancia. ¿Ok? Entonces, no lo tomen como regla, va a depender de la regla de negocio. Ok, lo mismo pasa con las calificaciones, ¿no? Clave nacimiento. Innecesario. Es una redundancia necesaria, ¿sí? Si todos lo ubican. ¿Ok? Porque esta clave la necesito, ¿por qué? Para saber en dónde nació quién, el estudiante. Si les pusiera, si todos tuvieran aquí CDMX, ¿sería redundante? No. No. Tampoco. ¿Están de acuerdo? Ese sería algo similar. ¿Ok? Porque ni modo, todos los alumnos nacieron en CDMX, está bien. Ahora, ¿qué pasa con lugar de nacimiento? Innecesario. Innecesario. Esa sí es innecesaria, ¿no? No necesito repetir la descripción de cada estado. ¿Ok? Clave carrera. Necesario. Necesaria. Necesaria para poder ligar, ¿no? ¿Qué carrera tiene asignada cada estudiante? ¿Y el nombre de la carrera? Necesaria. Innecesaria. ¿Ok? Muy bien. Entonces,
Ahora, ya vimos eso. Ahora la siguiente pregunta es, ¿detectan algunas anomalías que existan en esta tabla de datos? Sí. ¿Quién me dice un ejemplo? La primera. ¿Esto que están agrupados? Ajá. Bueno, este es algo curioso, ¿no? Están aprovechando que los valores son iguales y los agrupan en varios registros. Esto tiene un nombre en particular. A esto se le conoce como grupos de repetición. Y puede ocurrir también a nivel de columna. Aquí se ve nada más a nivel de registro, ¿no? O sea, dos registros están asociados a uno solo, ¿no? Se agrupan, se factorizan. A ese concepto se le conoce como grupos de repetición. ¿Ok? Pudiera llegar a generar problemas si de repente cambia uno de estos datos, ¿no? El nombre o el apellido paterno o materno. Ajá. ¿Alguien ve otro? De entrada, obviamente, habría el típico problema de la redundancia, ¿no? Si yo le cambio los créditos a álgebra a 10 y si se me olvida cambiárselo acá abajo, ¿qué va a suceder? Pues voy a generar inconsistencia. A ese tipo de anomalía se le llama anomalía de actualización, ¿ok? Anomalía de actualización. ¿Por qué? Pues porque si se me olvida modificar las copias, voy a generar inconsistencia. Hay otro tipo de anomalías que se les llama anomalías de inserción, ¿ok? No nada más de actualización. Por ejemplo, vienen más abajo, pero bueno, ahorita se los explico aquí. Anomalías de inserción. ¿Qué cosa pudiera ser una anomalía cuando yo inserte un nuevo registro? Por ejemplo, puede darse el escenario en donde yo voy a registrar los datos de un alumno, pero todavía no se inscribe o inclusive a lo mejor es un alumno oyente, en donde todavía no lo puedo asignar a ninguna asignatura porque no está inscrito. ¿Qué tendría que pasar con los demás datos? O sea, ¿están de acuerdo que en esa situación guardaría los datos del estudiante hasta aquí, hasta el apellido materno? ¿Sí ven que se subraya en azul las columnas? Sí. Ok. Sí. ¿Qué pasaría si lo único que quiero guardar son esas 4 columnas? ¿Qué le voy a poner a las demás si todavía no sé en qué asignaturas va a tener el alumno? Pues nulos. Tendría que poner valores nulos. Eso implica que la mayoría de las columnas de esta tabla tendrían que estar declaradas como Nulas. nulas. ¿Y se acuerdan que comentamos qué pasa con los nulos? Una de dos, o son nulos que sí se justifican, o son nulos porque estamos, ¿qué? Teniendo por ahí fallas en el diseño. ¿Se acuerdan de eso? O sea, Sí. es Sí. un null forzado. En este caso estaríamos hablando de valores nulos forzados, ¿no? Y me puede generar anomalías, ¿no? O sea, imagínense si ven los datos de un alumno y aprovechando que todo esto es nulo, ¿qué me dirían si, por ejemplo, todos los datos ya los puse y en clave de asignatura tengo null, pero tiene faltas y calificación? O sea, es como decirme, oye, tienes una falta, tienes 9 de calificación, pero no sé de qué asignatura. Obviamente van a querer poner aquí en nuevas bases de datos, ¿verdad? ¿No? Se vale soñar, ¿no? Que tengan ahí unos nulos en las tablas y le rellenen con sus datos, ¿no? Y ya, pasaron materia. ¿Están de acuerdo que esos nulos me pueden generar problemas, ¿no? Anomalías, inclusive inconsistencias, corrupción y demás, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de una anomalía de inserción. Ahora, una anomalía de actualización ya la vimos, que sería cuando no modifico las copias. Hay otro tipo de anomalías que es una anomalía de eliminación. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, vean el siguiente escenario. ¿Qué pasa si damos de baja a este estudiante, a Eva Lugo Macías? Si damos de baja a este estudiante, pues si le eliminamos de esta tabla, ¿qué va a pasar con los demás datos? ¿Se van a eliminar? También se van a eliminar, pero vamos a eliminar cuestiones y algunas cuestiones importantes. Vean,
Si yo elimino al último registro, también de paso que estoy eliminando los datos de las asignaturas, ¿no? Estaría también eliminando la materia de estadística y también estoy eliminando que tiene 8 créditos. Y de muy mala suerte, este es el único registro que tiene estadística. Entonces, pues ya no va a existir estadística, ¿verdad? Si borro aquí. ¿Y están de acuerdo que eso está mal? O sea, la materia de estadística debe de existir sin importar si tenga o no alumnos inscritos, ¿cierto? Entonces, esa es una anomalía de eliminación. Estoy eliminando más datos de los que debo. Lo mismo ocurriría con Querétaro, ¿no? Si se fijan, estoy eliminando a un estado de la República porque no hay ningún otro registro que lo use. Y entonces ya lo estoy eliminando. O sea, en una anomalía de eliminación, si tienen los datos sin normalizar, pueden eliminar más datos de los que querían. Entonces van a tener pérdida de información. ¿Ok? Entonces estos problemas se resuelven con la normalización. ¿Ok? La respuesta a eso sería, ¿qué anomalía resuelve la normalización? Anomalías de inserción, anomalías de eliminación y anomalías de actualización. ¿Ok? Entonces, es justamente todo esto que viene explicado aquí, es justamente lo que les acabo de comentar, ¿no? ¿Qué pasaría si se registra un alumno que no esté inscrito en alguna asignatura? Decimos los campos nulos, ¿no? ¿Qué pasa si se elimina al registro que vimos, ¿no? Problemas de eliminación, ¿ok? Entonces, hasta aquí no hay duda, más o menos les queda claro qué es la normalización, cuál es su beneficio y obviamente también cuáles son sus consecuencias si nos excedemos. Sí. Ok. Vamos a empezar entonces a revisar a empezar a normalizar cómo corregimos estos datos, ya que entendimos la problemática. Vamos a ver de qué forma, de manera gradual, cómo vamos corrigiendo estas anomalías, ¿no? Entonces vamos a empezar con el proceso de normalización, en lo que sería la primer forma normal. ¿Okay? La primer forma normal. Entonces, mucho cuidado aquí, algo que deben de quedar muy claro es entender qué se hace en cada forma normal, no mezclarlas. Si en un ejercicio les dicen aplique primer forma normal, deben de limitarse a aplicar lo que les diga la primer forma normal. Si les dicen aplique primera y segunda, deben de ser muy claros en su ejercicio, deben de decir esto es la primera y esto es la segunda, ¿ok? Mi base de datos se ve así en primera y mi base de datos se ve así en segunda. Lo mismo para las demás formas normales, ¿no? O sea, no mezclar conceptos. Bueno, ¿qué significa que una tabla esté en primera forma normal? Aquí quiero hacer la aclaración. La verdad es que si ustedes revisan bibliografía, o hasta le preguntan a otro profesor o si lo que sea, se van a dar cuenta que muy probablemente van a tener respuestas bien diferentes. Leyendo un poquito de esto, de las formas normales, por ahí leí algunos artículos que decían que nadie se pone de acuerdo en cuándo una tabla está en la primera forma normal. Entonces, no se preocupen si de repente ven cosas diferentes. Lo que aquí les pongo es lo que comúnmente he visto que en muchos libros manejan, en varios autores, entonces es la que más o menos estamos adoptando, ¿no? Y dice lo siguiente: una tabla estará en su primera forma normal cuando no existen grupos de repetición, la llave primaria y la llave primaria, dependencias parciales y dependencias transitivas se han identificado. Como que hay varias cosas nuevas aquí, ¿no? Un primer punto que quisiera comentarles es que en la primera forma normal aún no se hace la división de los datos, ¿ok? Solo se identifican todos los elementos que nos van a permitir hacer una división, pero en la primera forma normal en realidad todavía no dividimos datos. Eso es importante, ¿ok? Solo identificamos elementos. El primer elemento es que hay que ver si hay grupos de repetición. ¿Se acuerdan que les comenté que era un grupo de repetición hace un momento? Cuando tenemos estos agrupamientos, ¿no?
Si nos topamos con una tabla en donde agrupan columnas y renglones, hay que quitar esos grupos. ¿Qué se les ocurre para quitar estos grupos? Hacer una tabla aparte. No, no realmente. No necesitamos hacer tablas aparte. Crear un registro, ¿no? Exacto, más bien es quitar las agrupaciones, es decir, dejar que la tabla sea 100% tabular. ¿A qué me refiero? Que tengas las n por n celdas, ¿no? Ok. Entonces se vería una cosa así, ¿no? Hay que, ¿no?, dividir. Entonces, si aquí había originalmente 2 registros, deben de quedarse esos 2 registros. Creo que el color no se ve, ¿no? Se ve muy bajito. O ponerlo en rojo. ¿Ok? Hacer esta división. Y ahora, si hacemos esta división, ¿qué va a pasar con los datos? ¿Cómo quedarían los datos? Se van a duplicar, o sea, arriba y abajo. Se tenía que duplicar, ¿no? Los repetimos, ¿no? Y con eso ya eliminamos grupos de repetición. Ok. Pudiera darse el caso que también tenemos agrupamiento de columnas, ¿no? Entonces, en ese caso hay que hacer algo similar. Hay que desagrupar esas columnas y escribir los datos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice esa primera forma normal. ¿Ok? Como primer punto. ¿Dudas hasta aquí? ¿Se entendió más o menos la idea de grupo de repetición? Sí. Sí. Ok. Ahora, el siguiente punto es bien importante. Yo diría que este es el más importante de todo el proceso. Hay que identificar quién sería la llave primaria de toda la tabla. Aquí puede ser un atributo, pueden ser 2, pueden ser n. Aquí no puedo yo asegurarles que está homologado todo a APKs artificiales, entonces ya es bien bonito, ¿no? Pues selecciona la APK artificial y ya. Pero aquí normalmente en este tipo de ejercicios se les da los datos así totalmente en bruto. Entonces tenemos que identificar llaves primarias naturales. ¿Ok? Entonces, primero que nada hay que hacer eso. Entonces, regresándome aquí a la tabla, quiero que analicen, piensen por unos instantes y quisiera que me ayudaran a proponer quién debería ser la llave primaria de toda la tabla. ¿Sería número de estudiante? El número de estudiante, ok. Solamente el número de estudiante, ¿con eso es suficiente? Clave asignatura. Ah, de lo demás, sí, clave asignatura. Ok, entonces estaríamos hablando de que es una PK compuesta. Si ustedes me dicen 2 atributos, me estarían diciendo que es una PK compuesta. Ok. ¿Pero para toda la tabla o...? Sí, para Ajá. toda. Para Ah, toda. para toda. Toda, Pues sí, toda, nomás toda. número de estudiante. ¿Solamente? Ajá. Ok, vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a suponer que nos quedamos con esta propuesta. Si ustedes me dicen que el número de estudiante únicamente, más bien con el número de estudiante nos basta, significaría que con el puro número de estudiante yo puedo sacar el valor de todas las demás columnas. Puedo determinar los valores de cada una de las demás columnas. ¿Eso será cierto? Pues sí, ¿no? Porque obtener A ver, los del estudiante. ok. ¿Puedo obtener el nombre a partir de su número? Sí, ¿no? Sí. Lo mismo con el paterno y el materno. Ahora viene aquí una pregunta, por ejemplo. ¿Puedo saber la calificación que sacó el alumno en álgebra nada más con el puro número? No. No. ¿Están de acuerdo que ahí ya no funcionó? Ok. Para poder saber la calificación de álgebra, ¿qué necesito? La clave de la asignatura. ¿Ok? O sea, hay datos, hay columnas que requieren de más de un atributo para poder saber su valor. ¿Están de acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, la respuesta, la primera propuesta es incorrecta. Necesito de alguien más. ¿De quién? Clave asignatura. Entonces, clave asignatura. De la clave asignatura, que sería esto. Entonces, en realidad, la llave primaria de toda la tabla, en este caso, va a estar formada por números de estudiante y por
Clave asignatura. Clave asignatura. También de clave Ok. carrera, ¿no? También. Clave carrera también debería de formar parte de la PK. Pues sí, yo diría. Porque cada alumno No. tiene diferente carrera. Pues sí, no, porque si no sería la misma cosa con la asignatura. No si tienes el número de estudiante y la asignatura, no necesariamente tienes, por ejemplo, la carrera, ¿no? Por ejemplo, en tronco común, quizá ya para materias más afín a una carrera en específico, sí, Ajá. pero A ver, así. pregunta. Si yo tengo el número de estudiante, ¿puedo saber en qué carrera está? No. Y Sí, puedo. Si yo tengo su número de cuenta, voy y consulto a la Basatos y ¿qué puedo sacar? ¿En qué carrera están? ¿Cierto o falso? cierto. Entonces necesito realmente de algo más para saber la carrera. O sea, necesito aumentar la PK para saber la carrera. No. No necesito. Entonces la clave de la carrera no tiene por qué formar parte de la PK. Ok, fíjense, vamos a hacer lo contrario. ¿Qué pasa si ustedes proponen una llave primaria de 3? Número de estudiante, clave asignatura y clave carrera. Al ustedes decidir que tienen 3 columnas, me están diciendo que cada registro requiere de una combinación de una terna para identificar a los registros. ¿Sí me doy a entender con eso? Sí. Ahora, si ustedes proponen la terna, entonces significaría que debería de haber al menos un atributo, ¿no? O debería de haber al menos una regla de negocio que me diga que debe haber unicidad por terna. ¿No quedaría mejor una artificial? ¿Ok? Pero recuerda, sí, lo de menos es eso, pero acuérdate que aquí estamos normalizando. Aquí no se vale ahorita meter artificiales. ¿Ok? Porque estamos en un proceso de normalización. Y entonces, si tú metes la artificial, ¿en qué momento dividiste los datos? Sigues teniendo los problemas de redundancia e inconsistencias que pueden haber aquí. ¿Ok? Entonces, aquí la idea es primero, antes de meter artificial, primero divide los datos, ¿no? ¿Sale? De entrada, yo les preguntaría, ¿cómo van a bautizar esta tabla? Si tiene un montón de datos. ¿No? ¿Qué nombre le pondrían? A ver, si la dejan así. Nivel académico. Historial académico con claves de nacimiento y con lugares de nacimiento y con nombres de estudiante. ¿Y con nombres de carrera? Sí, ya, registro de estudiante. Ok. Registro de estudiante, no sé. Pero están de acuerdo que, ok, le ponen ese nombre y qué pasa con toda la redundancia que hemos descubierto. No pueden crear una llave artificial sin antes tener ya su tabla bien normalizada. Ok. Entonces ahorita no podemos meter aquí artificiales todavía. En los temas anteriores, ¿por qué usamos artificiales? Porque implícitamente ya normalizamos. Cuando terminemos de ver este tema, todo les va a hacer mucho sentido, porque seguramente ya con todos los conocimientos que tienen, ya se saltan todo este proceso y directamente normalizan, pero teniendo como base todos estos conceptos que estamos viendo. ¿Sale? Entonces, si ustedes proponen a la clave de la carrera como parte de la PK, me estarían diciendo que la unicidad se tiene que validar por terna, ¿no? Y aparte pueden generar problemas, porque si tienen la combinación de 3 valores, entonces aquí pudiéramos hacer el escenario en donde un estudiante cursa una asignatura para distintas carreras. O sea, eso nos da la posibilidad de que un estudiante pueda estar cursando, ¿qué? Carreras simultáneas. Y eso no está especificado en las reglas de negocio. Digo, a lo mejor pudiera ser válido en otros escenarios, pero en este ejemplo nunca nos dice que el alumno está cursando varias carreras de manera simultánea. Entonces sería un error incorporar a la clave de la asignatura en la PK. O sea, no se vayan con la idea de que todo lo que diga clave, todo lo que diga número, tenga que ser parte de una PK.
como esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, al final, ¿quién debe ser la PK? Número de estudiante Estudiante y clave asignatura. y asignatura, ¿no? Clave asignatura. Muy bien. No, Ok. clave. Clave. Ah, perdón, sí, clave asignatura. Clave asignatura. Ok. Ahora saca. ¿Vale? Entonces, vuelvo a repetir, este paso tiene que ser diseñado o determinado con mucho cuidado, porque si se equivocan en definir quién es la PK, ya de ahí todo va a salir mal. Otro tip que les puedo dar es, vamos a validar que efectivamente esa PK está bien determinada. Bueno, una manera de verlo es, si ustedes proponen una compuesta, lo que les comentaba significa que debería de haber una regla de negocio o un atributo que me indique que la unicidad deba de ser empleando estos dos atributos. Es decir, hay atributos que dependan de la combinación de valores entre número de estudiante y clave asignatura. Pues sí, las faltas y las calificaciones, ¿no? Las faltas y la calificación, muy bien. Estos dos atributos dependen de quién, de qué alumno sacó esta falta, de qué alumno cometió esta falta y de qué asignatura, ¿no? Necesito de las dos. Igual, por ejemplo, esta calificación 10, ¿cómo la identifico de manera única? ¿Le pertenece a un usuario? Sí, pero están de acuerdo, a un alumno, perdón. Pero no es suficiente porque si yo te digo, este 10 es de este alumno, pero puede haber muchos 10 que tenga ese alumno, ¿no? Porque Sí. cada uno le pertenece a asignaturas Cada uno distintas. asignatura. Entonces, para poder determinarlo de manera única, acuérdense, tiene que ser de manera única, necesito de dos cosas, el estudiante y la asignatura. Entonces, si ustedes detectan columnas así que necesitan de más de una columna, entonces su llave primaria tiene que ser compuesta. ¿Ok? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, una manera de también otro tip para ayudar a la identificación de la PK y no nos equivoquemos es recordando un poquito el concepto de dependencia funcional. No sé si recordarán en el tema 3, en donde teníamos una notación como esta, ¿recuerdan? Sí. Sí. Que decíamos que el concepto de dependencia funcional dice que tenemos atributos del lado izquierdo y atributos del lado derecho. A los atributos del lado derecho se les conoce como atributos dependientes y a los del lado izquierdo atributos determinantes. Entonces hay una relación entre ellos, ¿no? Y el concepto de dependencia funcional, ¿se acuerdan? Decía que A es funcionalmente dependiente, B es funcionalmente dependiente de A si se cumple que con los valores de A puedo determinar de manera única a los valores de B. ¿Ok? Es decir, un atributo B es funcionalmente dependiente de un atributo A si cada valor de la columna A determina uno y solo un valor de la columna B. ¿Ok? El ejemplo clásico, a partir de su número de cuenta, que pudiera ser un atributo determinante, puedo determinar a quién. Al usuario, al alumno. A uno y un solo alumno. ¿Ok? O sea, a un nombre, a un apellido materno. Entonces, si eso se cumple, entonces A puede actuar como atributo determinante y en términos de bases de datos puede actuar como llave primaria o clave principal de una entidad. ¿Ok? Es decir, el atributo A, los que están del lado izquierdo pueden tomar el papel o el rol de llave primaria. ¿Ok? Entonces, aquí la cuestión para identificar a la PK de toda la tabla es validar este concepto, ¿no? Si nosotros proponemos uno o más atributos como los atributos determinantes, significa que todos ellos van a poder determinar a los valores de las demás columnas. Con una columna que no cumpla con ese concepto, entonces nuestra PK va a estar mal. ¿Qué es lo que nos pasó con el número de estudiante, ¿no?
El número de estudiante por sí solo sí pudo determinar algunas columnas, pero cuando llegamos al de las faltas ya ahí no pudimos. Entonces ahí es donde tenemos que revisar y detectar que requerimos una PK compuesta. ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces con base a esto que hemos estado discutiendo, ¿no? Nuestra llave primaria ya en la primera forma normal nos quedaría una cosa como esto. ¿Sí lo visualizan? Si utilizamos la notación de dependencia funcional, escribiríamos algo como esto. Número de estudiante, coma, clave asignatura, flecha, es decir, estos dos atributos determinan a quién, a todos los demás, que son los que están aquí abajo. ¿Ok? Entonces, este es el segundo paso de la forma normal, ¿no? De la primera forma normal. Primer paso, si hay grupos de repetición, dibujamos las líneas, quitamos grupos y ya acabamos. Siguiente punto sería el escribir una expresión que me diga quién es la llave primaria. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí no dudas? No. Bueno, vamos a revisar los otros dos conceptos y si quieren ya hasta ahí le dejamos, ¿no? Que serían dos conceptos nuevos. Dependencias parciales y dependencias transitivas. ¿Ok? Eso también se tiene que identificar en la primera forma normal. Vamos a ver el concepto. ¿Qué será una dependencia parcial? Fíjense bien en la definición. Primer punto, las dependencias parciales pueden existir solamente cuando la llave primaria sea compuesta. De entrada, ¿qué me indica eso? Si tengo una tabla con una llave primaria simple, significa que en esa tabla no van a existir dependencias parciales, ¿no? En nuestro ejemplo tenemos una PK compuesta, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces significa que pudiera haber parciales. Ok, entonces vamos a ver la definición. La definición me dice, en una dependencia parcial, alguno de los atributos que forman a la PK por sí solo, o sea, por sí solo, si lo aislamos por sí solito, pudiera actuar como atributo determinante de por lo menos un atributo. ¿Se entiende la definición? Sí. Ok, o sea, nuestra llave primaria tiene dos atributos. La idea sería analizar a cada uno de los atributos que la forman. Empecemos, por ejemplo, por el número de estudiante. ¿Habrá algún atributo que se pueda determinar con el puro número del estudiante? Sí. Sí, ¿no? Entonces, tendríamos ahí una dependencia parcial. Hacemos lo mismo con la asignatura. ¿Habrá al menos un atributo que pueda ser determinado exclusivamente conociendo el número de la asignatura? Sí. También, ¿no? Entonces, la pregunta sería, en una tabla con una PK compuesta, ¿a lo más cuántas dependencias parciales pudieran existir? N. El número de... N donde N sería el número de atributos. Atributos que integran La llave compuesta. A la llave primaria compuesta. Ok. Si por alguna razón rara tuviera una tabla con, no sé, 4 atributos que forman a la PK, que eso espero que nunca ocurra, ¿verdad? Pero en esa extraña situación tendríamos hasta 4 dependencias parciales. ¿Ok? Entonces, una vez entendido el concepto, entonces checamos, ¿no? Vamos a ver, aquí aprovechando que tengo esta lista. Con el puro número de estudiante, que sería esto, ¿no? ¿Qué atributos pudiéramos conocer su valor si conozco el número de estudiante? Nombre. El nombre, muy bien. Apellido paterno y apellido materno. ¿Algún otro? Clave de nacimiento. Clave de nacimiento. Puedo saber dónde nació el alumno, ¿no? Si tengo su número. ¿Qué otro? ¿Su lugar? Lugar de También, nacimiento. también, ¿no? Puedo saber, si sé la clave, pues también voy a saber el lugar. Su clave de carrera y también, ¿no? Porque la regla de negocio me dice que por cada alumno hay una sola carrera. Sí. Entonces puedo saberlo. Ok. Pues todos estos atributos formarían parte de la primera dependencia parcial. La segunda analizaría ahora con quién. Clave asignatura.
con la clave asignatura. Entonces vamos a hacer lo mismo. Ahora este sería el atributo determinante. ¿Y qué atributos pudiera conocer? Nombre de asignatura, créditos. El nombre de la asignatura y los créditos. Y me parece que ya son todos. Sí. Sí. ¿Ok? Sí, sí. Ahora, algo interesante que se forma. Aparte de que ya identificamos a las dos dependencias, vean qué atributos quedaron sin subrayar. Faltas y calificación. ¿Y qué peculiaridad tienen ellos? Dependen de las dos. Que dependen Ajá. de las dos. ¿Sí lo ven? Entonces, este es otro tip que les puedo dar para checar que su llave primaria esté bien identificada. Una vez que hayamos determinado tanto dependencias parciales como transitivas, los atributos que quedan sin clasificar es porque dependen de la PK compuesta. ¿Ok? Entonces, si de repente les queda algo extraño, oye, me quedó un atributo suelto y ese atributo realmente no se cumple, que dependa de ambas, algo mal anda por ahí en su diseño, ¿no? En su proceso de normalización. Entonces, ese es otro tip que podríamos seguir, ¿no? Y cuidar que nuestro proceso vaya bien. ¿Dudas? No. Ok, voy a regresar entonces a la lámina. Y ya que entendemos esto, bueno, ahora ya que entendimos las parciales, entonces escribimos nuestras expresiones, ¿no? Escribimos la dependencia parcial 1 sería el número de estudiante, justamente con todos los atributos que identificamos, y la dependencia parcial 2 con todos los atributos que determinamos. ¿Ok? Entonces, este es el tercer paso de la primera forma normal, escribir las puras expresiones. Todavía no dividimos datos, solamente escribimos quién es la PK y si hay dependencias parciales, las escribimos. ¿Ok? Y el último paso sería las dependencias transitivas. ¿Cuál sería la definición? Bueno, primer punto. Aquí no importa que la llave primaria sea compuesta. No me importa qué tipo sea. Eso significa que puedo tener transitivas en cualquier tabla. ¿Ok? Sin importar su PK. La definición me dice, ocurre cuando un campo muy importante aquí que no forma parte de la PK pudiera actuar como atributo determinante de al menos un otro campo. O sea, hace rato verificamos que los elementos que integran a la PK fueron atributos determinantes. Ahora, en una transitiva voy a intentar buscar o identificar a un atributo que no forme parte de la PK, pero que a su vez sea atributo determinante de otro atributo. ¿Se entiende la definición? Sí. Sí. Ok. Voy a regresarme ahora aquí a la lista de atributos y voy a regresarme a la lista a donde estaba la PK, que es esta completa, ¿no? Nuevamente. ¿Quién me dice dónde habrá un ejemplo de una transitiva? Faltas y calificación. ¿Quién sería el Clave de atributo? nacimiento y lugar de nacimiento. Exacto, más bien ese es lo correcto. Fíjense, ¿por qué? La clave de nacimiento, ¿dónde anda? Aquí. Esta clave, este atributo primero no forma parte de la PK, ¿ok? Y la idea sería buscar, ¿hay algún atributo que pudiéramos conocerlo a partir de la clave de nacimiento? Nada más. Pues el lugar, ¿están de acuerdo? Ujú. Aquí hemos encontrado una dependencia transitiva. ¿Ok? Para que hubiera sido correcto lo de las faltas y calificación que me mencionaban hace rato, tendríamos que haber encontrado un atributo que no forme parte de la PK y no lo existe. Porque las faltas y la calificación, ¿de quién dependen? Okay. Justamente de la PK. Entonces Sí. no corresponde con el concepto, ¿no? de una dependencia transitiva. Ahora vamos a ver, ¿habrá otra? Clave carrera. Nombre carrera. Clave carrera es otra, ¿no? Con la pura clave de la carrera yo pudiera saber su nombre.
¿Ok? Y también cumple, ¿por qué? Porque estas claves no forman parte de la APK. Sí, el nombre y crédito de asignatura, ¿no? También. ¿Otra y otra? No, o sea que va con la misma. Nombre y créditos de asignatura. ¿La clave de la carrera? Ah, no, eso sería no, disculpe. ¿Estás de acuerdo que no Sí, estaría sí, correcto? sí. O sea, si tú tienes una clave de carrera, no puedes saber el nombre de una asignatura en particular, ¿no? Porque tiene muchas. Sí, Ok, sí, tiene sí. muchas asignaturas. ¿Qué pasa si me hubieran dicho, pues también la clave de la carrera con el nombre, perdón, con el nombre de la asignatura y sus créditos? ¿Qué me dirían? ¿Estará bien? No, porque es parte de la APK, ¿no? Exacto. Como forma parte de la APK ya no sería transitiva, más bien esa sería una parcial. ¿Ok? Sí. Muy bien, entonces ya que las hemos identificado, ya podemos escribirlas, las identificamos y entonces las escribimos nuestras dos dependencias transitivas. ¿Ok? Entonces, básicamente hasta aquí llega la primera forma normal. Únicamente detecto PK, detecto transitivas, detecto parciales, escribo las expresiones y hasta ahí. ¿Ok? Que son los 4 pasos que vienen aquí. ¿Ok? Hay una sintaxis alternativa, la que yo tal vez les podría recomendar, porque sí creo yo que es muy, muy sencilla de hacerlo, es usar la sintaxis de dependencia funcional, ¿no? Atributo determinante y sus atributos dependientes. Acuérdense, del lado izquierdo pueden ser más, como en el caso de las parciales, que son varios, ¿no? Existe un diagrama que pueden hacer si no quieren hacer eso, que es el que les estoy presentando aquí. ¿Cómo se forma ese diagrama? Bueno, ponen todas las columnas de toda la tabla. Del lado izquierdo ponen los atributos que forman a la PK. Y si se fijan con esta notación del lado superior, las marcan, las dos que forman a la PK. Y todas ellas determinan a quién. ¿Están de acuerdo que determinan? Pues a todo, ¿no? Porque es la PK. Entonces le ponen PK. Y del lado inferior ponen todas sus dependencias. Por ejemplo, la parcial 1, si se fijan, donde inicia con el número de estudiante y se pone una flecha hacia cada uno de los atributos dependientes. Lo mismo pasa con la asignatura que está en verde. Se saca una flecha del atributo determinante y aquí donde se ponen las demás, en nombre asignatura y créditos asignatura. Lo mismo para la transitiva, ¿no? Clave carrera determina a quién, nombre carrera, y clave nacimiento determina a lugar de nacimiento. ¿Ok? Entonces, en un ejercicio, en un examen, cualquiera de las dos opciones que ustedes elijan está bien. ¿Ok? Son, digamos, dos maneras alternativas de identificar. O sea, este diagrama ya es la primera forma normal. Únicamente identificamos elementos y ya. ¿Vale? Entonces ya las siguientes formas ya empezamos a hacer división. Pero eso ya si quieren lo vemos la próxima semana. ¿Dudas? ¿Fácil, difícil? Muchos conceptos. Todo tranquilo, profe. ¿Todo tranquilo? ¿Nada imposible? Nada. Está tranquilo. Hasta ahorita dice, lo feo va a ser a la hora del examen o de la serie, ¿no? Y el Exacto. proyecto. Y el proyecto, ¿verdad? Ustedes pueden, no pasa nada. Además, fíjense, si esto sigue como va, que es lo más probable, hay una ventaja, estar en línea se avanza un poco más rápido, como puedan darse cuenta, ¿verdad? Eso tiene una ventaja que al final del semestre vamos a tener más chance de ver dudas, de ver hacer más ejercicios, sobre todo las dudas, ¿no? De que queden claras, y si no queda claro podemos compartir pantalla y hacer más ejercicios de tal manera que pues queden las cosas más claras, ¿no? Aquí lo importante pues es que sean constantes, ¿no? Porque al rato, si empiezan a trazarse, se les van a juntar los videos, se les van a juntar las series. Entonces ahí no va a funcionar el asunto, ¿no?
Es bien importante que sean constantes. Si son constantes, no va a estar esto pesado. Pero sí, por eso les hago énfasis de que cada clase pongo el Classroom para que estén ahí al tanto, ¿no? No sé si han visto también que en el Classroom pueden poner todo lo que tienen pendiente. Inclusive no nada más de esta asignatura, sino de todas sus materias. No sé si han visto eso. Les voy a compartir el Classroom para que lo vean si es que alguien no lo ha visto. Me salí. Ok, pongo de nuevo el Classroom. Y les comparto la pantalla. Miren. Share. Y aquí. ¿Sí ven el navegador? Sí. Ok, se meten, por ejemplo, a la clase, no sé, de nuestra clase. Una manera de verlo es aquí. Cuando entran y aquí le ponen ver todo, no sé si tienen esa liga, y aquí les sale la que estábamos viendo, ¿no? La lista de todo lo que hay que hacer, ¿no? Esa es una. La otra, aquí en el menú principal de Classroom, hay una opción que se llama tareas pendientes. Si le dan aquí, desaparecen todas sus tareas pendientes. Bueno, a mí como profesor me aparecen las tareas que he puesto de todos mis grupos. A ustedes les aparecerían aquí todas las tareas de todas sus materias. Si es que tienen materias con otros profesores, aquí también les aparecerían. Entonces, pues es una manera de ver, ¿no? Oye, pues qué he entregado, qué no he entregado, ¿no? Les puedo mostrar también aquí, por ejemplo, cómo va el grupo a nivel general. Aquí puedo ver las calificaciones, miren. Ok. Como pueden ver, nadie ha entregado nada aquí en este grupo, ¿no? Upsi. Ups, muy poquitos. Bueno, es que también todavía estamos en tiempo, ¿no? Entonces aquí se ve, por ejemplo, por estudiante puedo ver que ha entregado, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere, oye, ¿alguien quiere que muestre lo que ha hecho? ¿No? No sé. Esas eran las series, ¿no, profe? Las que le entregamos en físico. Sí, es que hay algunas que dicen sin entregar, pero no es porque no las hayan entregado, sino porque todavía unos las entregaron en la facultad y otros no. Entonces, no se preocupen. Aquí yo les voy a ir rellenando su calificación con la física para que quede ya todo bien. ¿Ok? Entonces, pues allí el Classroom tiene varias monerías, ¿no? Para que vean cómo van avanzando. Entonces, ojo, sí les deja subir tareas atrasadas, prácticas, lo que sea, pero a mí el Classroom me dice, este alumno te entregó una tarea y la subió en tal día y se pasó tantos días. ¿Ok? Por ejemplo, aquí ya me dice que no la he entregado. Si la entregan después, me dice cuántos días de retraso. Entonces, eso lo voy a tomar en cuenta para sus calificaciones. Así que, abusados con las fechas de entrega. ¿Vale? Sí. Bueno, entonces, si no hay más dudas, le dejamos hasta aquí. Va, muy bien. Sí, muy bien, todo bien. Bueno, entonces les actualizo en un rato el video y el Classroom con lo que acordamos, ¿no? Recuerden, próximo lunes, ¿qué vamos a hacer? Revisar su caso de estudio DINET, tanto lógico como conceptual. Y el miércoles revisamos el segundo, que es el de Cinemax. ¿Ok? Yo creo que podemos dedicar buena parte de la clase para terminar esos pendientes. Y ya el próximo lunes volvemos a revisar Classroom para ver las fechas de entrega de las series. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, ingenieros. Los veo, los leo, los escucho el próximo lunes. Excelente. Nos vemos, Bueno, profe. Gracias, profesor. bye. Cuídense. Gracias. No Gracias. salgan. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias.